Javier Luque, a quien damos ya la bienvenida. Javier, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Javier, colaborador de ese proyecto Discamino de Santiago. Bueno, Javier, no es la primera vez que nos encontramos aquí para hablar de este hermosísimo proyecto, pero bueno, pasados unos años, muy interesante, ¿verdad? Ver pues, los pasos que se han dado hacia adelante y cómo esa iniciativa, ese germen hace ya unos cuantos años está dando sus frutos. Y bueno, en tu caso, desde aquel primer recorrido, desde aquel tramo Roncesvalles-Pamplona hasta Bruselas el pasado mes de diciembre. En principio, cuéntanos, ¿vienes con, digamos, con energías renovadas de un viaje tan importante como este? Pues sí, la verdad es que venimos muy contentos porque, como bien dices, desde el 2012 que hicimos el camino francés, desde Roncesvalles hasta Santiago, esos 800 kilómetros, uno de los objetivos que nos propusimos en aquel entonces fue darle visibilidad a la situación de las personas que tienen necesidades especiales, ya con vistas no solo al día a día, sino en aquel momento pues, enfocado al turismo que desarrollamos en el Camino de Santiago. Queríamos llamar la atención sobre todo de las administraciones, de las autoridades, que pudiese tener una capacidad de organización o de administración, de que había unas personas y un colectivo que son perfectamente válidos, que tienen muchas capacidades, aunque quizás distintas a las de los demás, pero bueno, que hay que contar con ellos y hay que apoyarlos en lo que les falta, en nuestra lucha. Efectivamente, al paso de los años, después de haber hecho este 2015 otra vez el Camino de Santiago, esta vez por la Ruta de la Plata, salimos desde Sevilla y llegamos a Santiago, pues recibimos con enorme alegría la invitación del Comité Económico y Social de la Unión Europea para que fuésemos allí a contar nuestra experiencia. Es un órgano, este Comité Económico consultivo de la Unión Europea, no tiene capacidad de decisión, pero se le escucha en todos los proyectos. Entonces, también quiere ser el nexo de unión entre la sociedad y la política europea. Entonces, pues, ya te digo, recibimos la invitación y allí que nos plantamos. Efectivamente, así fue, y es que, como decíamos, desde aquel primer tramo Roncesvalles-Pamplona, que comenzaba un 24 de junio, concretamente el de 2012, pues hasta esa visita a Bruselas, defendiendo una directiva de la Unión Europea que multiplicará los servicios, espacios públicos y recursos para todos los europeos con discapacidad. A razón de esa jornada de ese Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el pasado 3 de diciembre, hablábamos aquí con Antonio Bueno, pues portavoz del Foro Discapacidad y Sociedad del Distrito Noroeste, y bueno, pues seguíamos insistiendo en lo, bueno, pues ya por desgracia anacrónico que nos parece seguir sintiendo la necesidad de defender los derechos fundamentales de este amplísimo colectivo, pero la realidad es que sigue siendo así, y en materias como la accesibilidad todavía hay mucho camino por recorrer, no solo por España, sino por el conjunto de la Unión Europea, ¿no? Efectivamente, mucho camino por recorrer. La experiencia de Bruselas nos ha servido para darnos cuenta de que efectivamente a nivel europeo están concienciados. Esta propuesta de directiva que aprobaron, como tú has dicho, el 3 de diciembre, abre muchas posibilidades. Ten en cuenta, o hay que tener en cuenta, que la normativa de los países miembros de la Unión Europea, alrededor de un 60%, viene directamente impuesta o es adaptación de la normativa europea. Se legisla así en común para todos los estados y para todos esos millones de personas que tú has dicho. Realmente la labor de ya la autoridad, las administraciones, tanto locales como regionales como estatales, o sea, las que nos pillan más a mano, ya no depende tanto del aspecto técnico, que eso lo tienen ellos muy bien elaborado. La propuesta de directiva es muy profusa y muy detallista, pero nosotros lo que reclamamos, lo que le hemos reclamado allí en Bruselas a la gente, a la Unión Europea, y que se transmita el mensaje a las administraciones, es que tiene que haber un cambio de sensibilidad. Tú puedes tener la norma, pero si no la aplicas es papel mojado. Tienes la sensibilidad de que tienes que, le ponía
le ponía un ejemplo allí, después de la proyección del documental El desorden de los sentidos que tuvimos allí, hubo un debate, una charla, y me preguntaban, bueno, pero ¿qué es lo que pedís exactamente vosotros? Digo, mira, nosotros, el trabajo técnico ya lo tenéis hecho vosotros, nosotros solo pedimos una cosa, cuestión de actitud, que en vez de que tú estés mirando desde enfrente a Gerardo, el chaval sordo ciego, impulsor de este proyecto, y lo veas sentado y decir, ¿qué es lo que tú necesitas? No, ponte tú a su lado y desde su perspectiva mira para adelante. Entonces ya no son dos visiones encontradas, son dos visiones en el mismo sentido. Entonces eso es realmente lo que... Para eso hay que tener sensibilidad y para eso es lo que nosotros estamos peleando desde hace ya muchos años. Efectivamente, se realizaba esta exposición, esta defensa ante la Comisión Económica y Social Europea y con el apoyo de la ONU que bueno, pues proyectaba ese trabajo multipremiado, El desorden de los sentidos, dirigido pues, por el cineasta sevillano Alejandro González Salgado y además producido por Irene Ens, que era quien abría la exposición y que además es cordobesa. Así que, como nos decía el compañero Juan Niza, bueno, pues en ese trabajo cubriendo este viaje, esta defensa y esta iniciativa pues sigue estando muy impregnada, ¿no?, de ese espíritu cordobés, porque si bien es cierto que erais ese grupo quien comenzaba con este proyecto y al que se ha sumado tantísima gente, pero bueno, tanto Javier como su hijo Antonio desde el principio estaban ahí, ¿no? Se quisieron sumar y quisieron formar parte de esta iniciativa que viene más allá y trascendiendo la problemática concreta, demostrarnos y hacer visible que no existen las barreras, que no tiene que haber límites y que efectivamente, como decías al principio, las personas con discapacidad tienen muchísimas capacidades. Muchísimas. Nosotros tuvimos la suerte, yo ya lo llamo suerte, aunque a la gente le pueda chocar, de que al nacer Antonio pues tuviese los problemas que tuvo y bueno, se cuenta en el documental, te hace ver la vida de otra manera y bueno, te enriquece, al fin y al cabo. Pues eso, al principio cuando era muy chico, antes incluso, yo lo llamo los antecedentes de Discamino, sí. Pues mi único afán era dotar su existencia, su vida, de la mayor normalidad posible. Yo tenía en mente lo de hacer el Camino de Santiago, pues se me ocurrió que podía hacerlo con él, porque era un proyecto de familia, y empujando la silla de ruedas, que fue cuando conocí a Javier Pitillas, que es el entrenador de Gerardo, y en fin, cuando en 2012 se nos planteó la posibilidad de dejarlo grabado, porque claro, la primera vez pues lo haces, te quedas para ti, se lo cuentas a los amigos y ya está, pero ves que eso tiene muchas más posibilidades, porque tiene un mensaje que le puede llegar a la gente, porque la gente veía que tenía mucho interés en saber, pues entonces conseguimos que La Maleta, la productora esta de Sevilla, pues la productora, como tú has dicho, Irene, de Córdoba, pues nos acompañase durante todo el camino para dejar una pieza grabada de aquello. Multipremiado, como dices tú, una maravilla, todo el mundo que lo ve le encanta, y en la proyección allí en Bruselas, para nosotros fue un lujo contar no solo con la Unión Europea, sino con el representante también de Naciones Unidas, que estaba allí sentado con nosotros y estaba compartiendo ese momento. Entonces dijimos, bueno, esto no solo se va a quedar en Bruselas, que esto seguramente noticias llegarán a Nueva York. Y digo, oye, es que claro. Está cogiendo una dimensión que nos hace pues seguir empeñados en seguir peleando por esto, por los derechos y por la normalidad de las relaciones con estas personas. Un viaje más que trascendente y que esperemos que siga dando esos frutos, tal como esperáis todas las personas que aparecían en ese desorden de los sentidos y que seguís año tras año poniendo en marcha esta iniciativa. Y es que aunque hemos dicho que ese primer camino, ese primer Discamino de Santiago se hacía en 2012, el germen ya estaba en 2009 y bueno, pues en unos años vemos cómo son cada vez más las personas que incluso pues con discapacidades severas se ponen manos a la obra y deciden que sea en silla de ruedas o sea en algún otro medio de transporte, quieren llegar hasta allí, algunas bueno, pues con tanta dificultad y bueno, pues como se dijo en esa defensa, pues también esto se quería poner en valor, que ni siquiera pueden ir más allá de completar el camino, pero lo hacen como buenos discaminantes, es decir, son capaces de llegar ahí y además lo hacen cada vez más y mejor rodeados, ¿no?
Te sorprende la energía, la capacidad que tienen de superación y sobre todo, bueno, eso ya te deja bloqueado, pero sobre todo la alegría, la alegría que llevan, que transmiten y que bien se lo pasan, como sufren, porque se sufre, porque claro. esto es un camino y en el camino se sufre, pero después la alegría la multiplican por 1.000.000. Este año, bueno, en 2012 fuimos 2 triciclos nada más, este año hemos sido 4, la expedición en conjunto éramos 18 personas y no para, como dices tú, para este año tenemos un proyecto muy interesante y muy bonito. Bueno, ¿y qué podemos precisamente? Aprovechamos, te íbamos a preguntar precisamente por esta cita en 2016, pero vamos a dar un pasito más, ¿verdad? Sí, en número de personas con personas especiales, que decía Gerardo, le gusta referirse a ellos mismos como personas especiales. Va sumando el grupo integrantes, voluntarios y triciclos. Ya para este año serán 4 triciclos, lo más seguro, serán 6 personas con dificultades, serán otros 3 pilotos, en fin. Pero lo más bonito va a ser el recorrido. Si terminan de cuajar las negociaciones, sí, vamos a hacer la Vuelta Ciclista a España, la misma, la oficial, recorriendo los mismos tramos el día de antes. Entonces, para ello estamos en contacto con la organización de la Vuelta Ciclista a España y a ver si podemos conseguir una serie de sinergias y aprovecharnos todos de este proyecto tan bonito. Efectivamente, unas conversaciones de las que ya se está dando buena cuenta en ese perfil de Facebook oficial del Camino de Santiago y que vamos a encontrar y que bueno, pues datan de hace unos días, unas horas. Ayer nos encontrábamos ya esa última publicación pues con toda esa ilusión, ¿no?, con la que regresaba el grupo, los representantes del Camino de Santiago, de esos pasitos que se van dando poquito a poco. Decía precisamente Irene Ens al abrir esa exposición que estas personas no son víctimas, sino personas que han tenido que adaptarse a un mundo que por decencia ahora también debe adaptarse a ellas, ¿no? Yo creo que está muy bien definido y que explica perfectamente pues, que la respuesta además de la ciudadanía también fuera tan buena. Cuando en 2012 nos reuníamos aquí, nos hablabais de ese Camino de Santiago que se ponía a la venta en perfecto estado solidario y la familia Luque además al completo pues presentaba ese Camino inspirados, nos contaban por el Camino Solidario por Lorca iniciado por Manuel Lara y esos kilómetros todos ellos estaban a la venta, pues esa respuesta, esa acogida no ha dejado de crecer, ¿no? Ese espíritu se ha mantenido durante todos estos años y bueno, y esto también habla del trabajo que habéis realizado los familiares y todas las personas que os habéis sumado a este Camino y por supuesto, pues por ejemplo tu hijo Antonio, ¿no?, que año tras año ya es incapaz de faltar la cita, ¿no?, y que ya el Camino de Santiago se ha convertido para él, bueno, pues en ese viaje anual, esa cita con el optimismo y con la esperanza para él y para muchísimas personas que puedan pues, disfrutar absolutamente de los mismos servicios que disfruta el resto de los ciudadanos, ¿no? Vaya que sí, disfruta como el primero. Es cierto, la gente le tiene muchas ganas de participar, como he dicho al principio, de colaborar. La gente está deseando sentirse útil en ese sentido y afortunadamente, si los primeros años fue más complicado reunir, bueno, pues fondos, realmente los fondos siempre han salido de fuentes propias. O sea, uno se paga su viaje y ya está. En aquella ocasión fue más bonito y fue precisamente impulsar esta iniciativa de la venta de los kilómetros porque queríamos que no se quedase tan solo la experiencia en nosotros mismos con ese dinero, que no era, insisto, para pagarnos el viaje, sino era para comprar unas bicicletas adaptadas y donarlas a las asociaciones de parálisis cerebral de Córdoba y de Vigo y que así más gente pudiese disfrutar de las mismas sensaciones que nosotros. Pues afortunadamente, como ya digo, está cogiendo tal trascendencia mediática y popular que ya cuesta menos trabajo
recabar fondos así para llevar cada vez a más gente. Bueno, puedes llevar a una persona y es tu responsabilidad, pero cuando ya el equipo es tan numeroso ya, y afortunadamente ya hay unos patrocinadores oficiales que año a año renuevan un convenio de colaboración con Discamino, y eso posibilita pues que pueda seguir creciendo y ampliando, dándole más oportunidades a las personas que se apuntan, que hay lista de espera ya, esto ya está, ya hay gente que no puede ir porque es que no hay sitio material, pero bueno, seguimos creciendo y yo creo que dentro de poco, sobre todo a ver si este año conseguimos, ya te digo, el apoyo de la Vuelta Ciclista a España y damos el salto ya a la televisión. Cuando se haga más popular ya podremos cambiar la perspectiva y, digamos, organizarlo de otra manera. Pues sí que es verdad, porque merece la pena, porque además nos lanza un mensaje contundente, ¿verdad?, de empatía y de solidaridad entre todos, como decíamos, con esas personas que todavía se encuentran con esas dificultades de acceso en cuestiones tan sumamente cotidianas como, por ejemplo, pues utilizar un cajero automático, por poner un pequeño ejemplo, pero también llegamos más lejos, hablamos de empleabilidad, hablamos de otros muchos aspectos por los que todavía tenemos que trabajar mucho, y además también hablamos de los beneficios de estas personas especiales, como tú decías, cuando realizan este Discamino de Santiago, porque se está contribuyendo a su rehabilitación, se les están proporcionando esos estímulos multisensoriales, y también, bueno, pues la idea de integrar la actividad física, ¿verdad?, con todas las dificultades que ello conlleve, pero de hacerlo dentro de una propuesta que, bueno, pues como propuesta de ocio familiar, ¿verdad?, y entre amigos no puede desde luego ser mejor. Y además de camino, concienciarnos en torno al turismo accesible y bueno, pues recordarnos que ellos pueden cumplir todo lo que se propongan, ¿no? Si estamos todos unidos y nos sentimos tan protagonistas como ellos, ¿no? Debemos serlo, porque somos tan responsables como ellos de que el mundo pueda seguir hablando de progreso, y es en estas cuestiones en las que nos lo jugamos, ¿no? Cierto, cierto, en estas cuestiones. Estas personas, como te decía al principio, tienen tanto que aportar, tanto que darnos a los demás, que es un desperdicio por nuestra parte no dedicar lo mínimo a ser capaces de entender qué es lo que nos quieren transmitir. Si ellos tuviesen más posibilidades, pues yo creo que otro mundo más feliz, más amable, pues tendríamos. También hay otra cosa que quería comentar, que no es solo, y me aprovecho un momento la oportunidad que me das, no estamos hablando nada más que de estas personas que tienen estas necesidades especiales o estas capacidades distintas. Nos referimos también a la gente que está en su entorno, a los cuidadores. Muchas veces la figura del cuidador se queda en segundo plano. Muchas veces porque es gente de la propia familia, muchas veces porque el trabajo es voluntario, pero en cualquier caso, ya sea porque se dediquen profesionalmente a eso, ya sea por cualquier otro motivo, es una figura que quizá queda un poco arrinconada, y yo creo que habría que potenciarlo, porque al fin y al cabo son ellos los que están en contacto permanente con estas personas y son los que realmente son los que mejor los conocen y con quien más se tendría que contar. Y da la sensación en estos tiempos de crisis que tanto recorte y tanto no le afecta ya solo a las necesidades o a los servicios que puedan tener más o menos cubiertos estas personas, sino también a los de, ya te digo, a las personas de su entorno. Efectivamente, ellos son igualmente objetivo de este tipo de iniciativas, y por eso esa expedición pues llegaba a Bruselas tan bien representada, y se llevaba no solo esa magnífica respuesta, esa estupenda acogida, también bueno, pues era elogiado por el secretario general del CESE, cordobés además de adopción, Luis Planas, y también el presidente de este órgano consultivo, que bueno, pues mostraban ese interés, elogiaban, como decimos, el proyecto, un proyecto que también se ha visto reconocido en 2015 con esa medalla al mérito civil,
a la asociación y que no deja, como decimos, de encontrarse con esas manos tendidas que tienen que pensar efectivamente que tan importante es potenciar, reconocer la figura de estas personas con capacidades distintas como la de esos cuidadores y aquellos que hacen posible y que hacen pues un poquito más transitable, ¿verdad?, este camino y este discamino también que se les presenta a veces pues solamente con ponerse en la calle, salir de su casa, y al que sin embargo pues hacen frente con una sonrisa de oreja a oreja, así que sea por el camino francés como en 2012, por el camino mozárabe como el año pasado, por cualquier otra ruta jacobea viable, seguiremos en este discamino de Santiago. Y Javier, esperamos de verdad que fructifiquen muy pronto esas conversaciones para que, bueno, pues llegue pues nada menos que a esa vuelta ciclista, ¿no? Va a ser un gran logro, evidentemente, para entrar directamente en los anales de la historia, no solo del movimiento, sino también de todo el colectivo, ¿no? Sí, porque además la Vuelta Ciclista a España pues tiene su vuelta femenina paralela, tiene su vuelta para los niños, pero no tiene una vuelta para discapacitados. Entonces, por eso te hablaba antes de sinergia, de simbiosis. A ver, Discamino le puede aportar a la vuelta eso que entendemos que le falta, porque hay ese gran colectivo al que no se siente representada o reflejada en la Vuelta Ciclista, y la Vuelta Ciclista como gran organización pues podría hacer mucho por un proyecto que se ve que poquito a poco y paso a paso vamos consiguiendo muchas cosas. Este año yo creo que va a ser el definitivo. Quiero también aprovechar que han nombrado a Luis Planas para agradecérselo, se lo agradecí allí cuando estuvimos con él y personalmente, pero cada vez que tengo oportunidad, porque como secretario general del CESE nos trató allí como si estuviésemos en su casa, al Cuerpo de Rey. Fue él el que consiguió que el documental se proyectase allí, tuviese esa visibilidad y fuese en Bruselas el gran altavoz para este proyecto, y fue al fin y al cabo al que le estamos agradecidos por habernos llevado allí a Bruselas. Bueno, pues seguimos, ¿no?, cumpliendo sueños y alcanzando objetivos y plantando cara a cualquier desafío, sea cual sea. Javier, muchísimas gracias y enhorabuena, de verdad, de corazón. Muchísimas gracias a vosotros por acordaros de nosotros cada vez que me veis, y que pienso pues que también sirva para darle difusión a nuestro proyecto. Claro que sí, pues aquí te esperamos y seguiremos muy pendientes de Discamino de Santiago. Muy bien. Gracias, Javier. Gracias.